Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Alejandro Lelo de la Rea. Descarta la Procuraduría General de Justicia Capitalina que el móvil del doble asesinato en Plaza Arts sea un crimen pasional. En conferencia de prensa, el vocero de la Procuraduría Local, Ulises Lara, informó que una de las líneas de investigación del ataque puede ser un ajuste de cuentas entre la mafia israelí. Difunden el video de la detención de la mujer que presuntamente asesinó a 2 personas de origen israelí en un restaurante de la Plaza Arts. En las imágenes se observa una breve discusión entre la mujer y elementos de seguridad pública antes de ser aprehendida. También revelan un video del inicio de la balacera en la plaza comercial. Las imágenes muestran a 2 hombres armados que someten a un policía. Se presume que esta acción tuvo el objetivo de ser un distractor antes del ataque a los israelíes. Ahí se bajan, ahí para amagar al compañero de policía auxiliar. Dispara al aire. Ahí lo desarma. Se jala la patrulla, le empiezan a disparar al compañero de la patrulla, que es el que está lesionado en la nuca y en el hombro. Señalan medios de comunicación de Israel que los 2 sujetos asesinados ayer en la Plaza Arts son presuntos criminales. En titulares de periódicos de aquel país se lee: 2 fugitivos criminales son asesinados en la Ciudad de México. Con esta teoría se descartaría un crimen pasional. En otros temas, entrega la Fiscalía General de la República a España la solicitud de extradición formal de Alonso Ancira. El dueño de Altos Hornos de México está acusado de lavado de dinero acá en México. Frenan la captura de la mamá de Emilio Lozoya por lavado de dinero y asociación delictuosa. Un juez federal suspendió temporalmente la orden, por lo que en caso de aceptar su regreso voluntario a México, la Fiscalía General de la República no puede detener a la señora Hilda Margarita Austin. Firma el presidente Andrés Manuel López Obrador ante notario público el documento en el cual se compromete a no buscar una reelección. El primer mandatario aseguró que estará en el poder el tiempo que el pueblo decida, pero precisó que como máximo el 30 de septiembre de 2024. En los estados, exhibe la Coparmex a los diputados que apoyaron la ampliación del mandato del gobernador electo Jaime Bonilla de 2 a 5 años. A través de un espectacular, los empresarios muestran la fotografía y nombre de los legisladores. Detienen a presunto cabecilla del cártel de Sinaloa en Playa del Carmen. Fuerzas militares y la policía de Quintana Roo capturaron a 6 presuntos integrantes del cártel, entre ellos Hamid N., presunto cabecilla de la zona. En información financiera, gana un poco de terreno el peso mexicano frente al dólar. El billete verde se vende en ventanillas en 19 pesos con 40 centavos y se compra en 18 pesos con 09 centavos. En información internacional, reactiva el gobierno de Estados Unidos la pena de muerte a nivel federal. Este castigo, que había sido suspendido en 2003, ha sido aplicado en 3 ocasiones desde su constitucionalidad en el año de 1988. Renuncia el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. El exmandatario cedió a presión popular luego de las manifestaciones que se desataron tras el llamado chat escándalo, en el cual Rosselló hacía señalamientos homofóbicos.
Muere el presidente de Túnez, Belid Caid Essebsi. El mandatario falleció en un hospital militar luego de ser internado por un grave malestar. Tras su muerte, la jefatura de Estado pasa de forma interina al presidente del Parlamento, Mohamed Ennaceur. La bandera de México ya ondea en la Villa Panamericana a unas cuantas horas de la ceremonia inaugural en los Panamericanos que se desarrollan en Perú. La delegación mexicana, que nos representará en los Panamericanos 2019, inició su participación con derrota en el voleibol. Comenzaron su camino también este día atletas de squash, boliche y softball. América y Tigres se enfrentarán en las semifinales de las Leagues Cup. Giovanni Dos Santos debutó oficialmente con las Águilas y anotó el gol de la victoria del conjunto americanista sobre el conjunto de la MLS. Y con la presencia de los futbolistas mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, Betis de España derrotó 2-0 a Querétaro en la Corregidora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de Noticias de la Ciudad y el Mundo. Soy Alejandro Lelo de la Rea. Los saludo con mucho gusto este jueves 25 de julio de 2019 y le invito a que me acompañe en la siguiente hora de la información. Comenzamos. El pasado 17 de julio, el presidente de la República, en su conferencia de prensa matutina, refirió el tema de la ley de remuneraciones y las acciones jurídicas que diversos actores han interpuesto contra la misma. En ese contexto, señaló que ese es un tema importante para los constitucionalistas, así lo dijo el presidente, y externó su deseo de que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM emitiera una recomendación sobre este asunto. Su interrogante es si se puede o no se puede, si es clara o no la Constitución, o hay márgenes para interpretarla y que haya funcionarios que puedan ganar más que el presidente de la República. Para hablarnos sobre este tema y que publicó precisamente en su columna Las remuneraciones y la preocupación presidencial, saluda en la línea telefónica al doctor Pedro Salazar Ugarte. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa. Al contrario, doctor. En primer lugar, doctor, veía que en su artículo dice que es muy claro el artículo 127 que nadie puede ganar más que el presidente de la República, ¿verdad? El de la Constitución 127. En efecto, es el artículo 127 de la Constitución y en el párrafo específico que digamos que sobre el cual hace la interrogante, el planteo del señor presidente, es muy clara la Constitución. Ahí sí es un párrafo que si lo leyéramos de manera aislada, quedaría muy clara la regla que establece que ningún funcionario puede percibir una remuneración mayor a la del presidente. Sí, no habría perdón. No, el tema es nada más que a las disposiciones constitucionales hay que leerlas en su conjunto. Es decir, ese es un párrafo muy preciso, pero que cuando miras el resto del artículo, encuentras que hay otros párrafos que establecen otras reglas y algunos principios que requieren ser precisados, es decir, que requieren en una ley inferior a la Constitución ser acotados para saber si existen o no excepciones y en su caso cómo, digamos, cuáles son los alcances de dichas excepciones, si hay principios que requieren algún tipo de desarrollo para entender qué quiere decir una remuneración adecuada, por ejemplo, qué quiere decir una remuneración, digamos, adecuada a las responsabilidades que tiene el funcionario. En fin, si bien el artículo de la Constitución, desde mi punto de vista, es un artículo suficiente para poder llevar a cabo una política de austeridad como la que ha propuesto el actual gobierno, creo que lo que es muy importante es contar con una buena ley secundaria, que desarrolle, precise y puntualice de manera clara a ese artículo constitucional. Claro, doctor, esto pudo haber sido consecuencia, esta ley secundaria que no es tan clara, pudo haber sido consecuencia de que se retomó una iniciativa vieja y no se hizo un proyecto específico para esto que plantea el gobierno del presidente López Obrador. Totalmente. Yo creo que las causas de que la ley actual sea una ley desafortunadamente con muchos defectos técnicos y con muchas confusiones, contradicciones e imprecisiones, fue por un lado, pues que como era un tema prioritario para el actual gobierno, decidieron, digamos, aprobarlo con mucha celeridad, ¿no? Se decidió llevar a cabo la aprobación de esa ley
pues en muy poco tiempo. Y Claro. en paralelo, también la otra causa es la que señalas, que retomaron una iniciativa que se había elaborado tiempo atrás, que incluso estaba desactualizada en su terminología, que era una iniciativa hecha desde mi punto de vista muy al vapor, y que la aprobaron en un procedimiento legislativo muy corto. Claro. Y bueno, esa ley ha sido objeto de una multiplicidad de recursos jurídicos. Ha sido controvertida a través de amparos, Sí. ha sido controvertida a través de controversias y acciones inconstitucionales, y pues está en la mesa de los jueces, que de hecho determinó que partes de aquella ley original son inconstitucionales, y ya la ley, antes incluso de esta determinación de la Corte, había sido reformada, y hay otra acción de inconstitucionalidad en contra de la nueva versión de la ley. Claro. Doctor, ahí en la parte, digamos, ética, en la parte de proyecto, decía el presidente, se nombraron ya 2 ministros de la Corte a partir de diciembre que llegó este gobierno que se le ha llamado de la Cuarta Transformación. El presidente propone al ministro y el Senado de la República lo ratifica. Es decir, pero son 2 bloques o 2 partes de la Cuarta Transformación. ¿Qué opinión le merece, doctor, que los 2 ministros nuevos o relativamente nuevos ganan lo mismo que los ministros que estaban ahí, de los otros 9 ministros? ¿No es un poco una contradicción, aunque a lo mejor puede ser legal, pero no es un poco una contradicción ética o de proyecto, doctor? Yo creo que no, porque a los ministros no los debemos de observar como militantes de la fuerza política gobernante, es decir, Sí. Los ministros son profesionales del derecho que sí son propuestos por el titular del Ejecutivo en turno y aprobados por una mayoría legislativa, como lo ha sido desde 1994. Y en ese sentido, pues el principio de igualdad entre pares, pues conlleva, entre otras cosas, igualdad en la remuneración en todos los integrantes del Pleno de la Corte. Lo que sí hay que revisar, yo creo que eso es fundamental, es el tema de las remuneraciones, pero aunado al tema de las prestaciones. Es decir, no solo cuánto dinero percibe un servidor público, que yo soy de los que piensan que debe de ser un salario digno y conforme, digamos, a la responsabilidad y al tiempo que además exige el servicio público, pero también hay que mirar el tema de las prestaciones, que muchas veces es ahí en donde se encuentran los excesos. Entonces creo que incluso para determinar cuál es el monto real de la percepción del presidente, que debe ser el tope para todo el resto del servicio público, debemos de tomar en cuenta el monto de dinero que recibe el presidente mensualmente, pero también el valor de las prestaciones que en su calidad de presidente también recibe o con las que cuenta. Es decir, la habitación, la casa en la que vive, ahora sabemos que Palacio Nacional, los recursos que mensualmente dedica a traslados, transportes, viajes, etcétera. Hay N número de elementos que deben de ser cuantificados y que deben de ser sumados en el monto que nos permitirá saber cuál es el tope de ingreso de los demás funcionarios públicos. De esta manera, además de que lograríamos que las remuneraciones fueran remuneraciones adecuadas y proporcionales, tendríamos también la posibilidad de revisar y cuantificar las prestaciones de otros servidores públicos distintos al presidente, cuyo salario es solo una parte de su percepción. Y hoy no lo estamos viendo. Nos centramos en el tema del cheque mensual, digamos, y no estamos observando que ese cheque a veces viene, digamos, acompañado por una serie de prestaciones. Claro, y eso tendría que estar plasmado en la ley secundaria que usted plantea que tiene que adecuarse, que tiene que reformarse. Sí, de hecho mi propuesta ni siquiera reformarla, mi propuesta es más tajante. Mi propuesta es abrogar la ley actual en su totalidad, porque desde mi punto de vista, es muy defectuosa y ha suscitado muchas controversias, y sustituirla por una ley nueva, hecha con mucho rigor, con mucho cuidado y con mucha precisión, que dé certeza a todos los servidores públicos de cuál es el monto cierto del salario que podrán percibir, que permita definir los principios que la propia Constitución establece para alinearlos con la lógica de austeridad republicana que el gobierno actual propone, y que permita, entre otras cosas, saber cuáles son los criterios con los que se va a fijar el salario presidencial, para que esos mismos criterios
sean los que se apliquen a la remuneración del resto de los servidores públicos, obviamente teniendo como tope esa remuneración del presidente. Perfecto, doctor Pedro Salazar Ugarte, ¿algo con lo que desee concluir? Pues yo creo que es un tema de la máxima relevancia para el país. Creo que es muy, digamos, loable que el actual gobierno impulse una política en ese sentido de austeridad republicana, como la han llamado, pero que también eso debe de venir acompañado con una serie de garantías como la certeza, la certidumbre jurídica a las y los servidores del Estado mexicano que, como la misma Constitución establece, deben tener derecho a tener un salario digno, un salario irrenunciable y un salario proporcional al esfuerzo cotidiano por la labor profesional que llevan a cabo. Perfecto, bueno, doctor, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias. El doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con este planteamiento que la ley secundaria de remuneraciones de los servidores públicos tiene que abrogarse y crear una nueva. Vamos a una breve pausa, no se vaya.